Muy bien, pues voy a compartir este tema que he titulado El templo de Dios y el coronavirus. Y como dije en otra ocasión, creo que si me invitaran a presentar un tema de salud a algún lugar y supiera que iba a ser la única oportunidad de hablar de salud, posiblemente, posiblemente este sería el tema que yo presentara. Y empecé a prepararlo a raíz de que supe que un grupo de pastores aquí en España están recibiendo apoyo psicológico porque tienen miedo a la situación actual por el coronavirus. Y me sorprendió el hecho de que los pastores que son o representan a los sacerdotes de la antigüedad, sabemos que en la antigüedad los sacerdotes eran los médicos en realidad, y quienes debieran estar confortando, alentando y de alguna forma fortaleciendo la fe de los creyentes en este momento son los propios pastores, y hay no solo ellos, hay muchas personas, estoy hablando dentro del contexto cristiano, que están pasando literalmente miedo y pánico, y es todo esto lo que ha provocado de alguna forma que yo haga esta reflexión sin pretender criticar a nadie, porque cada uno cojeamos por un lado diferente. Vamos a empezar con esta pregunta. ¿Por qué tenéis miedo? Es una pregunta que podríamos hacer hoy, cualquier persona en la calle, pero esta es una pregunta bíblica que Jesús les hizo a sus propios discípulos. Y fijaros lo interesante de por qué, cuál es la razón. El mismo Jesús va a responder, ¿cuál es la razón por la que la gente tiene miedo? Tenéis poca fe. Ahí está el problema, que es el miedo, y la causa, que es poca fe. Cuando una persona tiene miedo, es porque tiene poca fe. Entonces, en esta presentación, yo quiero vincular un poco lo espiritual con la parte, digamos, médica y de alguna forma llegar a la conclusión de que Dios está por encima de todas las cosas y por encima de todas las pandemias, por llamarlo de alguna forma. Entonces, fijaros que hay un texto que dice que Dios es un fuego que todo lo consume. Otras versiones dicen, nuestro Dios es fuego consumidor. Y es muy interesante el símbolo del fuego, porque el fuego va a ser un elemento que simboliza purificación. Por eso cuando se inauguró el tabernáculo y se ofreció un holocausto a Jehová, dice la palabra de Dios que salió fuego de la presencia de Jehová y consumió el holocausto con las grasas que estaban sobre el altar. Obviamente el fuego era una forma de aprobación, pero también era una forma de purificación del pecado. Por eso encontramos en el libro de Levítico que la lepra maligna al fuego será quemada. Y la lepra es un símbolo, espiritualmente hablando, del pecado. Tanto la sangre como el fuego son dos símbolos bíblicos que se utilizan como medio de purificación del pecado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que obviamente el poder de Dios, simbolizado en el fuego, tiene más poder que el pecado. Por eso tenemos varias promesas en la Biblia que nos indican que en realidad el poder de Dios tiene que obrar en nuestra vida de tal forma que tenga más poder que el pecado. Fijaros esta primera. Romanos 6:14 dice, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Esta es una promesa. Si el pecado no tiene dominio sobre el creyente es porque el poder de Dios tiene dominio sobre el pecado. Y en otras palabras también, el apóstol Pablo va a decir
si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Con lo cual, es el Espíritu, que también es un símbolo o está representado muchas veces en el fuego, como en el Pentecostés, es el Espíritu que tiene más poder que las obras de la carne. Por eso también se menciona en el Evangelio el bautismo de fuego, porque en realidad el fuego es el antídoto del pecado. Si recordáis, en el caso de Sodoma y Gomorra, se dice en la palabra que Dios hizo llover sobre Sodoma azufre y fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad Dios, para terminar con el pecado, usa el fuego. Y repite, digamos, el mismo método cuando quería destruir el pecado de Jerusalén y a la vez aplicar un castigo por ese pecado. Se dice que yo entregaré a Jerusalén al rey de Babilonia y la quemaré con fuego. En ese fuego estaba el símbolo de la purificación del pecado de Israel a lo largo de los años. Así que el fuego aparece en muchas ocasiones en la Biblia como elemento purificador. Y en el Nuevo Testamento donde más aparece es en el libro del Apocalipsis. Curiosamente, ¿por qué es eso? Porque Dios va a terminar con el pecado por medio del fuego. Y por ejemplo, en Apocalipsis 20 se dice que la tierra será consumida por fuego o con fuego. Y también hay una cita en 2 de Pedro que dice que los cielos y la tierra que ahora existen acabarán por medio del fuego. Porque una vez más, repetimos la idea, el fuego es un elemento purificador para acabar con el pecado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aplicar la misma pregunta con la que hemos empezado a la situación actual y ya en el plano físico médico. ¿Por qué tenéis miedo? Si le preguntáramos a alguna persona en la calle, ¿por qué tienes miedo? En realidad, las personas que tienen miedo por ignorancia, en realidad. La raíz del problema es ese, es un desconocimiento de nuestro cuerpo, de la condición del cuerpo y de lo que determina la salud y la enfermedad. Y por ahí va a ir un poco el resto de la presentación, porque si nosotros entendiéramos bien nuestro organismo, no tendríamos tanto miedo a ningún virus. Porque en realidad es posible que alguno aquí no sepa, pero todos los que estamos aquí en esta presentación, todos tenemos células cancerígenas. Pero espero y deseo que ninguno tengamos cáncer. ¿Qué quiere decir? Nuestro organismo tiene una fortaleza inmunológica para mantener a raya algunas células cancerígenas que están circulando por el cuerpo. El problema es cuando en un cuerpo debilitado, en unas condiciones X, por ejemplo, falta de oxígeno, acidificación, problemas también pueden haber diferentes problemas emocionales, pueden haber ciertos factores, hay muchos factores que favorecen un cáncer, pero tiene que haber un terreno adecuado para que el cáncer crezca. ¿De acuerdo? Entonces, el miedo es en realidad el peor de los virus que ahora mismo las personas están teniendo. Esto es lo peor, porque el miedo paraliza, como ya hemos dicho una vez, y el miedo hace que las personas no razonen. Entonces, vamos a ver las dos medicinas que en la medicina moderna se han desarrollado a partir de dos científicos que eran Béchamp y Pasteur. Entonces, estas dos personas fueron los que han marcado cómo la gente hoy piensa en cuanto a la salud. Y este científico alemán dijo antes de morir, si pudiera vivir una nueva vida, la dedicaría a promover la idea de que los gérmenes buscan su hábitat natural, el tejido enfermo, y que no son la causa de enfermar el tejido. O sea, lo que estaba diciendo es que los gérmenes no son la causa de enfermar el tejido. ¿Qué es lo que enferma el tejido? Las condiciones del cuerpo. Entonces vamos a ver un poco
lo que yo he llamado las dos medicinas. Porque es sumamente importante que entendamos lo que es esto, porque tarde o temprano cada uno vamos a tener que elegir una o la otra. Nadie se va a quedar sin elegir. Todos van a elegir una u otra. Esta es la medicina divina que yo llamo. Y es la medicina que de alguna forma lo que significa es que nuestro cuerpo, que es también un templo, es un templo espiritual, pero también es un cuerpo que debemos de cuidar, porque en la medida que lo cuidamos, ese fuego que veis ahí en el cuerpo vamos a representar el sistema inmunológico. Entonces, en un cuerpo sano, que tiene un sistema inmunológico adecuado, no va a estar teniendo miedo de un microorganismo. Y vamos a poner un ejemplo que lo vais a ver claramente. Vamos a pensar que seguimos con el ejemplo del fuego, que nosotros estamos representados en ese fuego. Y que esa es la serpiente más venenosa que tenemos en este planeta. Si colocáramos cuidadosamente esa serpiente en el fuego, ¿quién destruye a quién? ¿El fuego a la serpiente o la serpiente termina con el fuego? Bueno, evidentemente el fuego termina con la serpiente y con su veneno, eso no hay duda. Y si en vez de una serpiente colocamos un mosquito de la malaria que es capaz de matar a una persona, no hay duda de que si pusiéramos ese mosquito en el fuego lo va a consumir. Y lo mismo ocurriría con una bacteria. Y por último, el último ejemplo que pongo es el de el coronavirus. Si nosotros vamos a pensar que existe este virus en la forma que sea, modificado o no, si lo colocáramos en unas condiciones hostiles, ese virus no se va a desarrollar. Y esa es la idea. Entonces, lo importante que yo quiero transmitir. ¿En qué tenemos que estar preocupados? En nuestro templo, en nuestro cuerpo, en avivar el sistema inmunológico, en tener unas condiciones físicas, mentales y espirituales adecuadas, o tenemos que estar preocupados y todo el día dando vueltas al virus, y el virus por aquí, y tantos infectados, y un test, y lo otro y demás, guantes, mascarilla, y lo otro. O sea, ¿dónde tenemos que estar enfocándonos nosotros en una situación como la que estamos? Porque si la sociedad se está polarizando, es porque la inmensa mayoría de personas están obsesionadas con un virus. Y unas poquitas personas no tienen ningún miedo a este virus, están más preocupadas en cuidarse y en crear las condiciones adecuadas para que ese virus no tenga efecto. Entonces, es el fuego lo que tenemos que preocupar nosotros. El problema es que en la segunda medicina, que es la medicina del virus, como nuestro organismo no tiene las condiciones adecuadas ni tiene el fuego del sistema inmunológico y es comparativamente más pequeñito que el virus, entonces el problema es el virus. Entonces tenemos miedo al virus porque el virus nos va a comer. Esta es la diferencia entre una y otra medicina. Que en esta medicina, como estamos tan debilitados, se nos hace creer que nos hace falta una vacuna. Da igual los efectos secundarios que tengan, porque como estamos dominados por el miedo y nos han hecho creer que nos hace falta una vacuna, va a haber gente, miles y millones de personas que van a estar haciendo cola para que les pongan una vacuna tóxica con efectos secundarios y que encima les va a cambiar el ADN. Así es como va a ser. Estas son las dos medicinas. Y como decía antes, tarde o temprano, cada ser humano de este planeta, sin excepción, va a tener que escoger entre la medicina de Dios o la medicina del virus, la medicina de las multinacionales, la medicina de las vacunas y las medicinas de la propaganda, las medicinas del miedo. No hay más medicinas, solo hay dos. La medicina de Dios
con todo lo que eso implica, y la medicina que el hombre se ha inventado en antítesis a la medicina de Dios. E insisto, tarde o temprano cada ser humano va a tener que escoger, porque ponerse una vacuna en las condiciones que se están gestando va a tener efectos secundarios irreversibles. Y en su momento compartiré, porque estoy dedicando tiempo a investigar esto, y la cosa es peor de lo que todavía se está diciendo. La cosa va a ser realmente muy perjudicial. Entonces, ¿cuál es la medicina que tú estás practicando? Es la pregunta que yo haría. Si tienes miedo, indudablemente estás todavía en la medicina del virus, en la medicina de la vacuna y de los fármacos. Que yo suelo decir, si algún día estuviera muriendo y tuviera que tomar un antibiótico para salvar la vida, lo haría. Pero estar viviendo en la medicina del fármaco, del virus y de la vacuna no es el plan de Dios, en absoluto. La diferencia es que en la medicina divina uno tiene que dedicar tiempo a cuidar su templo. En la medicina del virus uno no se preocupa. Es lo que le digan. Fijaros las diferencias entre una y otra. En la medicina de Dios, en realidad, el microbio no es nada, porque el terreno es el todo. No es el microbio. El microbio en realidad no es el que te enferma. Son las condiciones que tú tienes en tu organismo las que favorecen la enfermedad. Claro, como hay una responsabilidad personal, hay que dedicar tiempo. Pero lo bueno es que no dependes del sistema, a diferencia de la medicina del virus y de las vacunas, donde a cada microorganismo, a cada virus, a cada patógeno hay que crear o una vacuna o un fármaco. Estamos haciéndonos esclavos de un sistema médico dirigido por multinacionales que hacen de las personas y los enfermos clientes crónicos permanentes. Esta es la diferencia entre una y la otra. Para aquellos que eran en la medicina de Dios, como el mismo Pasteur cuando moría, él se retractaba de esto. Él se retractaba de la medicina del virus y cuando él moría dijo concretamente, Bernard estaba en lo correcto. El germen no es nada, el terreno lo es todo. El terreno, el templo, si somos cristianos, el templo es todo. Nuestro terreno, que es lo que tenemos que cuidar, es la clave para no tener miedo a una pandemia. Y aquellos que no tengan miedo, entonces se cumplirá en ellos estas palabras escritas en la Biblia, en el Salmo 91. No temerás la pestilencia, que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de ti destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Claro, esta promesa de Dios se cumple para aquellos que hayan cumplido las condiciones de haber vivido según la voluntad de Dios. Porque uno no puede ir en contra de la voluntad de Dios, no cuidar su templo, que es su cuerpo, y luego pedirle a Dios que esta promesa se cumpla. Dios va a hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos toca a nosotros hacer y no colocarle a Dios ese trabajo. Esa es la idea. Y si tengo que concluir con un consejo para que en este caso las personas, tú que me estás escuchando, empieces a apreciar la medicina de Dios, tienes que desconectar. Tienes que desconectar. Porque las personas más programadas, más hipnotizadas y con más miedo que existen hoy en día en la sociedad son aquellas que más miedo tienen. Y las personas más equilibradas que me he encontrado yo en esta situación que estamos viviendo son las que no ven la televisión, que es un medio de hipnosis y de programación, y que no solo emiten malas noticias o miedo. Esto yo lo dije hace 10 años en una predicación y la
la gente no daba crédito, pero se ha comprobado que es así, obviamente. El televisor, aunque yo lo tenga encendido sin el volumen, emite una frecuencia electromagnética que llega a nuestro cerebro y que nos altera las ondas cerebrales, de tal forma que nos coloca en semi-hipnosis. Pasamos de ondas beta a ondas alfa. Y ese es un estado semi-hipnótico. E insisto, no hace falta escuchar el televisor, porque todos los televisores modernos emiten una frecuencia a nuestro cerebro. Es una forma de programación al margen de las noticias que estén compartiendo con nosotros. Entonces, la idea que he querido transmitiros, en primer lugar, es que el poder de Dios simbolizado en el fuego tiene más poder que el pecado, porque si el pecado no tuviera, si es que el pecado tuviera más poder que Dios, nunca se eliminaría de esta tierra. Entonces, Dios tiene más poder que el pecado y de alguna forma nosotros también, en nuestro cuerpo, tiene que manifestarse el poder de Dios para mantener un templo sano, para no enfermar, porque de hecho hay una promesa en la palabra de Dios que se hizo a Israel cuando se salían de Egipto: yo quitaré toda enfermedad de medio de ti, se le dijo a Israel en su camino a Canaán. Y nosotros que estamos camino a Canaán, lo que debemos hacer es desconectar de las agencias de programación y conectar con todo aquello que haga que nuestro cuerpo tenga más salud y conectar con Dios, que espiritualmente hablando obviamente necesitamos también la acción de Dios, y como comentamos en otra presentación, va a llegar un día en el que Dios de forma sobrenatural nos va a tener que proteger de todo lo que se está desarrollando, porque va más allá de nuestras propias posibilidades. Así que espero que esta reflexión sirva para entender que nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, tenemos que tener la certeza, por un lado, de que el Espíritu de Dios es capaz de vencer el pecado, pero por otro lado, pensar que cuando nosotros hacemos nuestra labor, no tenemos por qué temer, tenemos que tener fe para no temer, como les pasó a los apóstoles en medio del mar. Entonces, Dios nos ayude a poder estar no solo bien informados, sino que podamos vivir en unas condiciones adecuadas para mantener nuestro organismo en las mejores condiciones, porque lo que resta de aquí hasta el final de la historia es algo tremendo, tremendo, lo que se está preparando para los seres humanos que quieren convertir en cobayas, en seres transgénicos, como decía antes en otra charla. Si hay alimentos transgénicos, quieren ser también seres humanos transgénicos, y nosotros no podemos ceder a eso porque somos templo de Dios, creados en la imagen de Dios. Dios nos ayude a tener esto presente y que nos ayude a poder vivir y poner en práctica la medicina de Dios, que es la verdadera medicina. Amén.